Claudia, en el final del mismo apunte, yo lo tengo fotocopiado, por eso lo encuentro rápido. Ya en la primera hoja dice páginas, apenas termina la obra, comienza y dice estructura dramática, el grupo de contenidos, bla, bla, y que es el final, hay una cita de Serrano que dice, no hay estructura sin proceso, ni proceso que no le sea de una estructura. Lo que él cuenta en el capítulo de él, que nos vamos a leer, es que dice que la estructura dramática no es una sumatoria que por donde empiece voy a lograr lo que deseo. Siempre como que se empieza como desde las improvisaciones, desde el personaje, de las circunstancias dadas y del objetivo. Y ahí a partir puede aparecer el texto después y demás, como que la sumatoria no es siempre igual. Y unas obras que me confundo, igual tengo como un enredo. Bueno, espera, lo que ocurre es que tenés que partir de una premisa justo al revés de esa. La estructura dramática no es una sumatoria. Si lo pensás como, claro, exacto. Si lo pensás como una sumatoria, entonces resulta ser menos de lo que es. Es una nueva construcción, más que la suma de sus partes. Sí, tal, no es que la sumatoria no da siempre, si no sería como que para hacer cualquier obra ya sabemos la fórmula exacta para que se logre el personaje y la obra salga bien. Como que hubiera una fórmula exacta de cómo hacer una obra y listo. Sí, no, Serrano dice que no es así. No. Profe, sí. Yo si quiero puedo leer, para más o menos refrescar, los que nos subiste hoy en el material. Estructura solo sería un conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. Pero estructura dramática sería una construcción cuya finalidad es analizar situaciones dramáticas. ¿Está bien? Sí, algo así. Sí. Digamos que ustedes tienen que partir de la idea de una estructura y a partir de allí lo van a pensar en distintos tipos, ¿no? Supongamos una estructura dramática, una estructura ósea, una estructura mecánica y así sucesivamente. Pero todas tienen algo en común que es la estructura. ¿Sí? Después, el otro elemento es lo que le da la aplicación, digamos. ¿Se entiende eso? Podría decirse también que la estructura, porque no sé, pienso esto, es como algo que contiene, que se contiene. Necesito que me aclares un poco o que amplíes. Claro, porque cuando yo pienso en estructura, me imagino como algo sólido que contiene y sostiene. Sí. Sí. Lo que ocurre es que acá tenés la particularidad de que si bien va a llegar a la construcción de algo sólido, es flexible. Es flexible. Admite movilidad y precisamente esa movilidad es lo que le da parte de su carácter. Esto es lo que hace que no se trate de algo monolítico, sino que se construye, está en construcción permanente. ¿Monolítico qué sería? ¿Monolítico? Monolítico es como pensar en una pieza entera que está desde el principio hasta el final siempre igual. Algo que no se modifica. Claro. Claro, en sí la estructura no se modifica ni se pueden separar los elementos de la misma. La estructura sí se modifica todo el tiempo. No, pero me refiero a que que todas se complementan con todas. A eso me refiero. Bueno, no es que se complementan.
No, Digo, claro. los elementos, digo. No, en realidad, más que complementarse, se definen por la presencia de los otros elementos. Claro. Porque si pensamos en complementar, estaríamos cercanos a la sumatoria. Ok. ¿Encontraron lo de máquina? Si no, me voy a tener que acercar a la computadora un momento a buscarlo yo, para encontrarlo en el contexto. Profe, están hablando en el chat. Sí, Claudia, yo la tengo acá. Ah, La obra entera, digamos. no, pero yo no digo la obra entera. En el contexto del apunte. Sí, Porque el planteo de los chicos es que no le encontraban relación con el apunte. Vos estabas hablando de los textos cuando mencionas a Máquina Hamlet y a... Ay, no me acuerdo del texto de Beckett. El texto de Beckett es Actos sin palabras. sí. Bueno, fíjense si esas referencias están cuando en el apunte se habla de texto. Exacto, están justamente cuando se habla de texto. Bien, entonces, el planteo era más o menos así. Tengo que ir haciendo memoria de cómo lo armé. El planteo era más o menos así. Nosotros tenemos, dentro de la estructura, uno de los elementos que es el texto. Pero tenemos, como en casi todo lo que venimos trabajando del lenguaje teatral, dualidad. Entonces, hay un texto dramático, que es el que escribe el autor, que está organizado en un texto primero y un texto segundo, o en diálogos y didascalias. Y luego tenemos un texto vivo, que es al que se arriba luego de todo el proceso creativo. El texto dramático puede tener distintas características. A veces tiene esta estructuración de parlamento y didascalia, y a veces es solo una didascalia, como en el caso de Actos sin palabras, o les di el otro texto como ejemplo, donde las didascalias están convertidas en texto, en diálogo. ¿Está? Ahora, son distintos modelos de la escritura dramática. Más allá de esto, una vez que se efectúa el trabajo creativo del acceso de los artistas, de los actores, a ese material, se va convirtiendo en un proceso, en un tránsito, en lo que resulta ser el texto vivo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el texto dramático de Actos sin palabras y tenemos el texto vivo de Actos sin palabras, son absolutamente diferentes, ¿no? Si nosotros tomamos un texto de características realistas, las didascalias que leemos en el texto dramático las vamos a ver en movimiento, pero también vamos a estar acompañándolo del diálogo, digamos. En el caso de Máquina Hamlet, en la lectura, no sé si lo tienen ahí como para poder visualizarlo, la didascalia es parte del parlamento de los actores. Entonces, hay como una mezcla entre lo que es el texto dramático en la escritura y lo que resulta ser luego la puesta en escena, digamos. Son como...
Profe, hay una parte que no... Te lleva Fernando de Toro seguro. Seguro. Ay, no, me retraumó ese libro, por favor. ¿Cuál? ¿Máquina Hamlet? No, Fernando del Toro. Ay, Dios, me resultó súper difícil. Y sí, es difícil. Hay una parte que yo estaba leyendo y hay una parte que dice que está en inglés. Y yo le pregunté a mi mamá, siendo profesora de inglés, y me dijo que es inglés antiguo y que no lo podía traducir. ¿Puede ser? Es Sí, como puede ser. intraducible. Puede ser porque es muy probable que en el original esté tomado de Shakespeare directamente. Claro, sí. Entonces es inglés antiguo. Y además hay otra cuestión, viene traducido del alemán. Y nosotros siempre que tenemos traducciones, vamos a tener algunas pérdidas. Es un texto bastante bueno, el que viste de Hamlet. Yo lo leía y digamos como que el conflicto no queda resuelto. Lo que hace referencia es que la esperanza no se cumple. Es un texto, digamos, donde hay muchos monólogos que no se interrelacionan entre sí. O sea, digamos que logran esa escritura construida como un collage, más lo que quería decir el texto, o el mismo autor, Molière. ¿Molière? ¿Máquina Hamlet? ¿Estás diciendo Máquina Hamlet? Sí, sí. No, no es Molière, es Müller. Ay, perdón, soy malísima diciendo eso, discúlpame. No. Yo dije, ay, ¿qué puse que no me estoy acordando para nada? No, yo soy malísima con los apellidos o todas así cosas, perdón. Me costaba, es más. Pero sí, yo lo tenía más de ese lado. Es muy interesante el texto, aparte, cómo no hay una linealidad, digamos, de tiempo y espacio, aunque hable de Dinamarca. Eso es lo que yo me daba cuenta. En realidad no habla de Dinamarca, habla de Alemania. Digamos, porque como el texto Hamlet, el autor toma Hamlet y lo lleva a su tiempo y a su drama personal. Claro. ¿No? Tenemos la guerra, tenemos la muerte de su esposa, la locura de su esposa y toda esta destrucción del mundo que sucede en esos tiempos. Entonces, él se sirve de Hamlet porque hay un montón de cuestiones adaptables, digamos, a esta problemática y habla de algunas otras cuestiones. Bueno, en definitiva toma un clásico, ¿no? Los clásicos lo que tienen es una esto. articulación del texto clásico. Es una, perdón. Desarticulación del texto clásico. Busca más la subversión de los límites, rompe con esa división de actos tradicional. Por supuesto, sí. Digamos, se corre absolutamente de la forma, absolutamente. Sí, aparte trata mucho de la base de culturas, digamos, occidental, da de referencia al capitalismo, el patriarcado, el poder homogénico, o sea, rompiendo precisamente con toda la forma, digamos, de escritura que impone la poética aristotélica, digamos. Sí. Rompe con la clásica estructura de escribir teatro. Y Sí, bueno, con totalmente. esto lo que quiere decir además de que lo que expresa es literal y a la vez metafóricamente. Sus palabras, digamos, están dispuestas a la representación que este autor revela, digamos, como la composición de la escritura. Me perdí, no te entendí eso último. Que el actor se revela, digamos, la composición de la escritura. O sea, él metafóricamente en sus palabras lo representa
o sea, como decía anteriormente, rompiendo precisamente de esa forma concreta de las estructuras a la base de estas culturas, de lo que decía, de lo occidental, lo del capitalismo, el patriarcado. Como decía antes, desarticulaba el texto clásico. Sí, digamos que en realidad hace uso del texto clásico para plantear algunas otras cuestiones propias de su tiempo. Perdón, profe, entonces para dejar claro, en Actos sin Palabras las didascalias están hechas en acciones, digamos. Y en La Máquina de Hamlet las didascalias están dichas con palabras. Exactamente. El acto sin palabras es una didascalia. Claro. La escritura. Claro. Y Máquina Hamlet lo que hace es que convierte la didascalia en texto, en parlamento, digamos. ¿Eso tiene un nombre específico para un modo y el otro? No. No que yo sepa, por lo menos. Está bien, está bien. Profe, me perdí en la última parte. Actos sin Palabras es una didascalia y álbum de familia. No. Máquina Hamlet. Bueno, yo leo así. Bueno, no, porque álbum de familia es una de las partes. Una de las partes, sí. Es que se subió el Máquina Hamlet, Müller. Máquina Hamlet lo que hace con la didascalia es convertirla en parlamento. Claro. Ah, ok. No sé si se aclaró un poco, Federico. Y la otra duda, profe, perdón. Y entonces se tendrían que hacer todos monólogos. ¿No hay una intervención? ¿En cuál decís? Perdón, en La Máquina de Hamlet serían todos monólogos. Son monólogos, sí. Sí. Son monólogos muy, muy hermosos. Más el último, que es Electra, es muy es fuerte y a la vez es muy hermoso. La verdad que cuando lo leí es como que si lo representás, no es que deja mucha imaginación al actor o al director, pero es una obra que estaría, o sea, es un texto que estaría muy bueno plantearlo como en cualquier situación política, mucho política, más por ahí si lo replanteas ahora en el contexto, no sé, actual y político. Lo vi de esta manera. Es absolutamente político. Absolutamente, es demasiado. Y hermoso también, muy poético e intenso y profundo. Está muy bueno, profe. La verdad que no lo había leído nunca y que nos haya acercado este texto está hermoso. Muchas ideas, muchísimas ideas salieron disparadas así. Al leerlo está muy bueno para trabajarlo. Bueno, me alegro. Y ahí, bueno, ahí estoy leyendo, Fede, lo tuyo. Sí, sí se pueden trabajar desde la propuesta de Serrano. Yo creo que la propuesta de Serrano puede ocurrir que no pueda trabajarse en algunos textos en su totalidad, pero algunos aspectos sí. Por ejemplo, vos ahí señalás lo del preconflicto, el deber ser, poner el cuerpo, el animal y todo esto, y claramente el material de Müller se presta absolutamente a eso, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene es que le da a los distintos personajes una mayor fuerza a los conflictos internos. Porque, entre otras cosas, los desdobla, sobre todo a Hamlet. Y aparte, por lo que yo entendí, Serrano siempre habla sobre estas circunstancias dadas, que sería como el entorno,
que tiene que ser real. Digamos que la propuesta interna del pasado que yo me creo de ese personaje y esa construcción a futuro y en el aquí y ahora de la actuación se tiene que poder hacer y se tiene que ver como real, y es bastante real el texto de La máquina de Hamlet. O sea, no es una historia ficticia que pasa en otro planeta. Ah, no, claro. Profe, yo tengo una duda con respecto a los conflictos, que esta duda me surgió el año pasado con la obra de Crímenes del Corazón de Beth Henley. Estaba leyendo esto de los tipos de conflictos, ¿no?, que uno puede tener, y me surge esta pregunta. Te voy a dar un ejemplo medio tonto, más o menos para redondear bien. Vamos a suponer que yo soy una persona muy celosa, que ya sé que soy muy celosa y se sabe, ¿no? Y yo tengo una pareja, digamos, que está con otra persona, digamos, ¿cómo te puedo decir? Que atenta contra nuestra relación, que me engaña, digamos, ¿no? Sí. Esa yo, digamos, tendría, y yo me pongo mal, yo tendría un conflicto conmigo misma porque soy muy celosa y me apropio de la gente, o también tendría un conflicto contra esa persona, contra mi pareja que me está engañando. ¿Se pueden tener dos conflictos al mismo tiempo? Se pueden tener todos los conflictos Sí. al mismo tiempo. Ah, claro. Bueno, de hecho, perdóname, de hecho, sí. Cuando aparece un conflicto, los otros aparecen también. Ocurre que a la hora de plantear una puesta en escena o un análisis, depende del marco en el que estés, alguno de esos conflictos va a ser dominante sobre los otros. Claro, porque justamente me surgía esta duda por lo del año pasado, porque yo sentía que mi personaje tenía conflictos con ella misma por no resolverlos y sentía un montón de cosas. Y también con las hermanas. Entonces yo pensé que solamente se podía tener uno, pero también lo tenía con el espacio, porque todo el tiempo estaba peleándome con mi compañera que me ensuciaba, y yo acomodaba las cosas y ella volvía, como 3 juntos tenía. Entonces pensé que no era válido. Sí. Sí, todos, y además cada uno potencia al otro. Ah, ¿No? listo, ya está, me saqué la duda, gracias. Sí, igual dentro del ejemplo que diste, solo tus celos te provocarían un conflicto con vos misma si haces algún esfuerzo por eliminarlos. ¿Entendés? Digo, el solo hecho de ser celosa no te ocasiona conflicto. Te ocasionaría conflicto, claro, si quisieras deshacerte de esa emocionalidad. Si el planteo fuera, quiero dejar de ser celosa. Sí. Pero yo puedo ser una persona extremadamente celosa y siempre estar buscando algo, queriendo encontrar algo, estando siempre atenta, alerta. Sí, porque de hecho los celos tienen esa característica. Si no encontraste, lo inventás. Es motivo del celo. ¿Entendés? Sí, perdón, yo también tenía una duda porque algo así como Paloma, que actuando el año pasado, mi personaje tenía muchos conflictos y yo no terminaba de entender si se tenía uno, que era como el primero, en el cual todo lo demás orbitaba, toda la historia giraba, si se puede tener muchos, ahora se me despejó la duda. Y lo que entiendo es, en cuanto y en tanto uno reconozca que tiene un conflicto, ¿es el conflicto entonces? Si vos reconoces que tenés un conflicto, vas a tener la posibilidad de buscar resolución. Uh-huh. Si no consideras tener un conflicto, no vas a salir a buscar ninguna salida. No, pero yo hablo de lo que se consideraría en la teoría, cuando lo analizás a la obra y al personaje. Repetime, por favor. O sea, en la teoría, cuando analizás el personaje o analizás la obra,
el conflicto solamente es en cuanto y en tanto el personaje sea consciente, digamos, de ese conflicto, como el tema de los celos, el ejemplo que le dabas a Paloma. Sí, es que vos no tenés no hay conflicto si no tenés identificado eso. ¿Por qué? Porque en realidad lo que va a ocurrir es que vos vas a estar en la prosecución de un quiero, tratar de lograr tu objetivo, ¿verdad? Vas a estar accionando para eso. Si no se interpone nada, vos no vas a tener conflicto. Si se interpone algo, tu cuerpo va a indicar una incomodidad. Ahí está. Cuando vos identificas una incomodidad, estás en conflicto, ese es el signo. Entonces salís a buscar la posibilidad. Primero identificás eso, después identificás qué es lo que te ocasiona la incomodidad y después buscas las soluciones posibles. Esa sería la gradación didáctica. Creo que está puesto en el apunte, pero por las dudas. Gracias. Sí, Fede, quería decir algo del año pasado. Sí, me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo porque me parece que siento que nos estuvieron inculcando esto de, bueno, ¿querés llorar? Pensá en tu abuelo que se murió, ¿entendés? Como cosas así, te juro. Entonces escuchando a Serrano, que decía esto de, no hace falta ser, ¿cómo dijo? Homosexual, estar en un barco para vivirlo, para haberlo vivido, o sea, como que tiene razón. ¿Pero esto recién lo descubrís ahora, Paloma? Pero yo no sé. Perdón, pero a lo largo de tus años en la escuela, esto estuvo presente siempre, por lo menos en los años que estuviste conmigo. Yo me acuerdo, profe, que el año pasado, en una clase de vocal, nos hablaste de la memoria emotiva y a mí me hizo el clic. Me acuerdo en una clase vocal que estábamos acostados que te aclaramos, che, ¿por qué estoy pensando en esto? Que estoy acostada en el piso y no sé por qué se me venían imágenes raras. Y que nos pusimos a hablar de la memoria emotiva. Ahí me hizo el clic también, pero ahora con este video me hizo más el clic todavía. Sí, lo que ocurre es que la memoria emotiva, primero que es una mala traducción, llamarlo memoria emotiva, pero aparte de eso, tiene mala prensa, pobrecita. Es una muy buena herramienta si se la usa adecuadamente. Esto fue de lo que hablamos el año pasado en actuación. De usarlo adecuadamente, y adecuadamente quiere decir en el encuadre que corresponde y llevado adelante por personas idóneas. Esto es adecuadamente. Es una herramienta brillante para destrabar situaciones que no se comprenden y por eso bloquean. ¿Está? Pero de ninguna manera es necesario recurrir a emociones o recuerdos propios, porque nosotros ya bastante le ofrecemos al personaje cuando le damos nuestro cuerpo, nuestros tiempos, nuestro pensamiento, nuestra voz para que diga. Y si nosotros tenemos claras las circunstancias dadas, si tenemos claros los vínculos, si tenemos claros nuestros deseos, si todo esto lo tenemos claro, no tenemos nada que apelar a nuestra historia personal. Nada. Pero, a mí me pasó algo Perdón. Habla, que no. Bueno. Sí, habla, que se pregunta después. Bueno, hablo yo. Bueno, creo que la memoria emotiva también es como lastimarse, ¿no? Como estar en escena y estar recordando. Porque me dijeron que la memoria... No, pero no estoy diciendo que o sea, déjeme terminar de leer. Hay gente que usa memoria emotiva para cuando quiere reaccionar con un llanto o con algo así. Y para mí, en ese sentido, no es válido porque siento que no estarías actuando si estás haciendo eso. Estás
sí, lo que sí siento es que la memoria emotiva se puede usar en los casos cuando uno tiene sensaciones de algo. Por ejemplo, sensaciones de, no sé, no me sale ahora, pero una sensación que eso sí vos le podés dar al personaje. ¿Se entiende? No sé si me explico. Sí, te explicas. Lo que ocurre es que yo empecé diciendo, ojo que hay una mala traducción, porque a lo que vos apelás no es a la memoria emotiva, apelás a la memoria sensorial, que es muy distinta. Claro, bueno, a eso me refería con el tema de la memoria, no con el... Tiene razón. Bien, profe. Sí, espérame un segundo que tengo ahí algo escrito. ¿Quién es teatro en criollo? ¿Ustedes saben? Es Flor Pomati. ¿Quién? Flor Pomati. Florencia Pomati. Ok, gracias. ¿Cómo abordar los conceptos de Serrano viviendo la situación dramática? No entiendo. No, yo quería decir una cosa con respecto a la memoria emotiva anteriormente, que a veces yo nunca he pensado un sentimiento propio para sacar la emocionalidad al personaje, pero sí me ha pasado muchas veces de que esa emoción quizás llega y tiene que salir. Me acuerdo una vez hicimos muchos monólogos, éramos un grupo de 10 en la escuela y bueno, hicimos una pequeña muestra donde cada uno contaba sus monólogos y los monólogos eran fuertes. Y yo me acuerdo que era el último. Entonces, bueno, todos contaban algunas situaciones bastante feas, como que habían sido violados y demás, y el mío también había sido abusado, y yo como que lo que pregunto es si estaba mal, porque yo cada vez que lo terminaba de hacer, todas las veces lloraba, porque decía, pobre vago, lo violaron, y recién hoy se está acordando de ese momento feo, y está usando mi cuerpo, y yo lloraba por esa persona, pero en sí estaba internalizada a mí, porque yo lo estaba representando ese personaje. Y hasta hoy como que me da un poquito de cosa, pero no sé si eso es bueno o malo. Quizás, según la teoría de las acciones físicas, yo internalicé ese personaje, le puse todo, maté, salí a la cancha a matar, como dice él, pero no sé si, yo no siento que me haya afectado, pero no sé si está bien. Siempre me queda esa duda de que a veces esos personajes que tienen una emocionalidad que uno no puede controlar, se expresa, pero yo me voy a mi casa tranquilo. Nunca pensé algo mío. ¿Y entonces por qué estaría mal? No, claro, pero hablando con eso de que decía Paloma, como que a mí me pasaba totalmente al revés. Yo siempre pienso como que al tipo le pasa esto, o al personaje que yo estoy haciendo le pasa esto. Bueno, pero lo que pasa es que son distintos abordajes. Yo creo que hay mucho temor de abordar ciertas cuestiones que tiene que ver con, no de abordar ciertas cuestiones, de dejarse llevar por ciertas emociones, ¿no? ¿Cuál es la gracia de hacer un trabajo actoral, trabajar y vivenciar un personaje que tiene una vida emocional importante si vamos a abortar las emociones? Hagamos otra cosa, no hagamos teatro, ¿no? Ahora, el teatro es ficción, por lo tanto, nosotros le damos al personaje una carga de herramientas, nosotros las herramientas, pero después, cuando la historia de ese personaje se termina, nosotros volvemos a habitarnos. Justamente lo que tiene de específico el teatro es precisamente esta cuestión de que el sujeto es sujeto y objeto a la vez.
¿no? Digo, ¿por qué podría dañar la psiquis jugar con pensamientos? No, hablo de esos pensamientos personales y de las vivencias que uno tuvo. Porque este concepto que se hablaba de ¿cómo se llama? De la memoria emotiva, yo lo estuve escuchando bastante de muchos compañeros y compañeras, y hablaban de esto, ¿no? De pensar situaciones feas, de atravesarlas, para que esa emoción te venga. Entonces, aprovechar y jugar con lo que uno tenía, ¿entendés? Entonces digo, ¿hasta qué punto es tan sano hacer eso? Es que eso no es una práctica teatral. Nosotros, si tenemos una buena lectura del texto, una comprensión de la ficción, un encuentro real con el partener, donde cruzamos miradas, tenemos encuentros físicos, los elementos nos impactan, los podemos utilizar sensorialmente, no tenemos nada que darle de nuestra vida personal a los personajes, no es necesario. El aquí y ahora es lo que te brinda todos los estímulos. Todos. No necesitas ninguna otra, no necesitas ninguna otra cosa que estar verdaderamente conectada con la otra persona y con las circunstancias que tenés creadas con anterioridad para ese personaje. No hace falta otra cosa. Si en el medio de una situación dramática, por lo tanto ficcional, nosotros tenemos que recurrir a algo que nos pasó personalmente para traer una emoción, estamos rompiendo la lógica del personaje. No nos conectamos con nadie desde el personaje, estamos nosotros interfiriendo, estamos partidos. Profe, Sí. me acuerdo que primero que nada, hay algo que me quedó resonando de Serrano, que hablaba de la animalidad. Y él hablaba, bueno, que somos sujetos de acción, bueno, que trabajamos desde un lugar intelectual y que existe internamente la animalidad, que reacciona. Me acuerdo, para poder separar bien esta cuestión de memoria emotiva y el ejercicio del aquí y ahora, un ejercicio que usted dio con Antígona. Antígona tenía que ver a su hermano muerto y primero se planteó la escena desde la línea de pensamiento de Antígona, ¿no? Del sujeto de acción en Antígona. ¿Cómo se desarrollaba la acción? En base a lo que sucedía con respecto a la línea de pensamiento de Antígona al pensar en su hermano muerto. Y después, me acuerdo que, bueno, paraste la escena y pusiste una persona en el piso como si estuviese muerto, y fuera el cuerpo de Polinices, el hermano de Antígona, Sí. de Polinices. Y eso automáticamente lo que hizo, ese estímulo, fue que cambie toda la reacción del personaje ante la situación de la aquí ahora. O sea, el personaje de Antígona no tuvo que ir a la memoria emotiva, sino que accionó en base a la reacción de ese estímulo. Bueno, escuchame una cosita, perdóname ahí un toque. Si en el momento en que se hizo la primera experiencia, donde no había ese cuerpo allí, no se estaba apelando a la memoria emotiva, se estaba apelando a la imaginación. Si por alguna razón estaba bloqueada la imaginación, que debe haber sido lo que pasó en ese momento, no me acuerdo justo, sí me acuerdo lo que está trayendo, no me acuerdo el motivo por el cual le pedí a alguien que se tire al piso, ¿no? Digo, si por algún motivo había un bloqueo a nivel de la imaginación, lo que hice fue traer el estímulo real. Porque la imaginación, ¿qué hace? Sustituye un estímulo real por un estímulo evocado.
Sí. Pero no había memoria emotiva ahí. Yo con respecto al animal, lo que, como dice Serrano, me parece que lo que yo comprendí, que para mí hay como un conflicto interno que se genera a partir de lo que quiero hacer, pero normativamente o en esta sociedad no es correcto hacer, y lo que realmente quiero hacer. Por ejemplo, si yo quisiera matar a alguien, no es algo normal, digamos en la escena, ¿no? No es algo normal que las personas a veces quizás quiera matarlo, pero no debo. Y entonces toda esa cuestión de ese conflicto entre lo moral, de lo que las personas no salen a matar a otras en la vida cotidiana, pero quizás esa persona, o en este ida y vuelta, y en esta relación, sí lo quiero matar. Entonces, bueno, ¿cómo saco ese animal de adentro que quiere esto, que es que esta persona desaparezca, o que no me hable más, o la quiero matar, pero no la puedo matar? Y tampoco tenemos que confundir, porque muchas veces, por ejemplo, a mí me pasó muchos años, de presentar el conflicto a partir del texto, de que si el otro me dice, me insulta, ya tengo el conflicto, porque el otro me insultó, entonces ya tengo la pelea, y como confundir eso. Quizás el otro simplemente me está mirando, y yo me siento que voy a ser abusado en este momento, y entonces tengo un conflicto, que me quiero ir, o digo, empiezo a decir, bueno, saco un cuchillo y lo mato, pero no, estoy acá en la calle, como que se presenta eso, como que a su vez serían los tres conflictos a su vez. Me quiero ir de este lugar, que sería con el entorno, conflicto con el otro, que siento que me puede dañar a mí, y también tengo un conflicto interno de que no sé qué quiero hacer, si lo voy a matar de verdad, o me acerco y le hablo, o me peleo, o no sé. Bueno, pero ese no es, pero ese no es el conflicto interno, ¿eh? Digamos, que vos te cuestiones qué es lo que querés hacer sobre algo no sería un conflicto interno. El conflicto interno vos lo tenés que pensar, preconflicto o conflicto interno, ¿no? Es lo mismo. Vos lo tenés que pensar en términos de un deseo y una convención cultural que se le opone, ¿no? Entonces aparece esta cuestión de, bueno, quiero matarlo, no debo matarlo. Esa es la lucha. Pero eso sería sacar el animal, como dice Serrano. Porque las notas que él dice, mata, pero ¿viste? Pero no puedo matar con palabras, no puedo matar con acciones, no puedo ir y ahorcarlo. Bueno, pero hay una fuerza en tu cuerpo que tiene toda la carga del deseo de matar. ¿Sería como una acción reprimida? Mirá, puede llegar a ser reprimida o puede llegar a ser sublimada, depende. Claro, se tiene que poder ver el espectador que eso está pasando. Si no, es nada, es alguien que me mira y yo parado acá y nada. Sí, tiene que haber signo para el espectador, esto seguro. Para el espectador y para el otro, para el partener, ¿no? Lo tiene que estar. Si no aparece de alguna manera, no existe la acción, ¿no? Ahora, ¿es reprimida? Sí, me quedo con toda esa bronca, ese dolor, esa angustia, todo ese veneno queda dentro mío y no puedo movilizarme en función de lo que quiero lograr. Esto es reprimido. Entonces me queda toda esa tensión en el cuerpo y aparece. Si en cambio quiero matar, lo quiero matar, pero en lugar de matarlo, empiezo a tirarle piedras a las piernas, estoy canalizando en otra dirección mi deseo. ¿Está? Sí, saco el animal, me le tiro al cuello, y en el momento en que me le tiré al cuello me doy cuenta que eso no está en mí, entonces el animal salió y la convención me frenó. Acción física. O sea, los tres tipos de acciones se hacen presentes.
La clase de hoy tuvo todos ejemplos sangrientos. Son los más extremos, por eso. La única duda que a mí me había quedado, ya dije como un montón, perdón, es, en este apunte aparece que dice, Paul Serrano dice, decreto muerto y enterrado el método de las acciones físicas, pero yo lo releí 2 veces y quizás no encuentro el punto exacto de diferencia con el método de las acciones físicas, porque él dice que no le gusta hablar de fuerzas de choque, sino que dicen que son, no me acuerdo. Y ahora, en esto que cuando decreta, dice que la filosofía de la praxis, al luchar contra lo que se me opone, no solamente voy a transformando lo que se me opone, sino que me voy transformando. Y después dice, el actor es una persona, sujeto del oficio, y marca esto de la cuestión del oficio, herramienta del oficio y producto del oficio. Y esta superposición de planos solo se produce en el teatro. Y era como que, nada, como que quisiera charlar con él porque como que me queda todo. Serrano, lo que tiene, digamos, cuando les propuse ver este video, ocurre que Serrano es un hombre que ha tenido a lo largo de su vida muchas revisiones de su propia teoría, ¿no? Él se tiene y tiene su pensamiento en análisis permanente, lo cual es maravilloso, ¿no? Digamos que un tipo con esa trayectoria se cuestione, me parece fantástico, genial es eso. Ahora, ¿qué ocurre? Él desarrolló toda su teoría, todo su posicionamiento ético, poético, ideológico en relación a una metodología, y esa metodología estaba apoyada fundamentalmente en su crítica a Stanislavski. Cuando él, en este último periodo, que debe tener unos 5 años más o menos, esta reformulación de su idea, ¿no? Cuando él empieza a trabajar con esto, lo que hace es acercarse cada vez más a Stanislavski. ¿No? Aquello que primero desechaba de plano, hoy lo está trabajando desde otro lugar. Cuando él dice, declaro muerto o enterrado el método de las acciones físicas, ¿por qué aparece eso? Porque él se dio cuenta que, aunque él pretendía correrse de lo racional se hacía presente permanentemente. Entonces, dice, a ver, ¿qué es lo único que está vivo en el acto creativo? Mi partener, el otro, el que comparte escena conmigo. Todo lo que yo necesite recibir, lo voy a recibir de esa persona. Y esto me va a generar una cantidad de movimientos internos que se va a traducir en conducta. Tengo una determinada conducta a partir de aquí y ahora que tengo con el otro. Esta es la vuelta de tuerca que hay en este momento en su vida y en su teoría, ¿no? Con esto lo que hace es darle permiso, digamos, a la emoción a que ocupe un lugar. Lo otro, que tenía que ver con la praxis, seguía siendo intelectual. ¿No? Digo,
Ahora vuelvo, vayan a sus experiencias en las diversas actuaciones que tuvieron y recordarán seguro, o les va a parecer seguro, que el elemento estimulante mayor con el que cuentan es aquel con quien comparten el momento. Por eso, hola, profe, por eso también cuesta tanto ahora. Yo el otro día estábamos haciendo con las chicas de actuación la casa de Bernarda Alba y yo eran por fotos, tengo que mostrar enojo, ¿y cómo hago? Empecé a pegarle a la pared porque yo necesito a alguien que me estimule del otro lado, como que se re complicada. Bueno, pero Salió, pero en este caso, digamos, lo que nos está apareciendo ahora es que este tecnovivio en el que estamos no nos da la posibilidad del encuentro real con el otro, ¿no? Entonces tenés otro elemento con el que también convivís en escena, el texto. El texto te da un montón de herramientas. Lo que tenés que tener es la apertura de una lectura desprovista de prejuicio. Una pavadita, ¿no? Perdón, Claudia, gracias. Ahora me quedó un poco más claro, porque se asemeja más al capítulo, esto de que me explicabas mejor, del decreto muerto enterrado, el método de las acciones físicas, cuando este proceso que me acabas de contar, se parece más a cómo Stanislavski trabajaba la imaginación en el otro capítulo. Sí, por eso yo en el apunte les iba señalando, si no le encontraban parecido, ¿no? Si no le encontraban parecido, porque durante tanto tiempo existió esta dicotomía entre los dos, y en realidad no están tan lejos, no están tan lejos. Y me sorprende la capacidad de imaginación igual que tienen el grupo de actores de ellos, porque, no sé, lo hacen imaginar a uno de los participantes, le hacen imaginar que hay un castillo. Le dicen, ¿qué imaginás? Y un castillo. ¿Y qué hay? ¿Y qué tiene? ¿Y para qué? Y hace estas 5 preguntas del por qué, para qué, por qué, cuál, cómo. Y vos decís, ay, Dios, tiene los ojos cerrados, ¿cómo imagina tantas cosas? Y de tanta época, porque como que hay que... Me di cuenta como actor, me falta como mucha información de la historia, porque uno se rige solamente, no sé, a un contexto nacional, se pierde un montón de imaginación con respecto a otros espacios que podría haber en el mundo. Entonces a mí me dicen, imagina un castillo, no, nunca vi uno, más que por foto. Bueno, igualmente, haber visto por foto, ya tenés un elemento, ¿no? Habíamos dicho, cuando vimos imaginación, habíamos dicho que precisamente la imaginación se nutre de la realidad, pero la realidad no hace falta que la tengas delante tuyo, ¿no? Es la realidad que vos tenés armada sobre X cosa. Tu imagen de castillo lo tenés. Por eso cada actor va a hacer su personaje totalmente distinto al de los demás. Sí, sí, sí. Las acciones, la diferencia entre las acciones sublimadas y las acciones reprimidas
radica en su manifestación, sí. Sí, tal cual. La acción reprimida, bueno, es lo que decía, ¿no? La acción reprimida, digamos, lo que tenemos que tener claro es que la acción, cualquiera sea, tiene que resultar advertible para el que ve. Entonces, si nosotros si fuéramos públicos, no podemos ver algo en el cuerpo del sujeto, no estaríamos en presencia de acción. Cuando pensamos en una acción sublimada es cuando la manifestación de esa acción se corre de lo que realmente quisiéramos hacer. Quiero hacer determinada cosa, pero el contexto no me lo permite y entonces hago esta otra, que es un poquito más suave, digamos. Cuando hablamos de una acción reprimida, la acción no se manifiesta completa, se manifiesta así en el cuerpo del sujeto en términos de tensión. Claro, hoy estábamos hablando justamente con Lourdes de la acción sublimada, que es como que cuando vos no podés hacer una acción, la reemplazás por otra. Nosotros lo vimos más que nada del lado cotidiano, ¿no? Yo estaba trabajando y yo estaba en videollamada con ella. Y dijimos o sea, dimos el ejemplo de, por ejemplo, ella se quiere sacar el barbijo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo habíamos dicho? Bueno, ella se quiere sacar el barbijo, pero con todo esto de la cuarentena, con esto del coronavirus, no se puede. Entonces ella como que disimuladamente me empezó a hablar, o sea, dimos este ejemplo. Yo disimulo, te hablo, mientras me saco el barbijo sin que vos te des cuenta. O sea, nosotros lo tomamos como algo cotidiano, pero entiendo a lo que vas con lo que dijiste recién. Sí, Plantar la acción. digamos que en lo cotidiano esto aparece también. Lo que ocurre es que no tiene la misma fuerza que puede tener en lo dramático, porque precisamente Claro. lo dramático es como una enorme lupa sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, sí, obviamente. Igual lo entendí, ya lo entendí, así que bárbaro. Claudia, con respecto a los ejercicios bioenergéticos, este tema, ¿por qué está? Este apunte que agregaste que eran energías bioenergéticos, ejercicios bioenergéticos, toma la tierra, masaje bioenergético. ¿No subiste un apunte de eso? O estoy totalmente perdido, ¿no? No sé. ¿Dónde saqué esto? Concepto de la salud y enfermedad según la biogenética. Ay, bueno, no importa, porque también me parecía como súper raro. Dije, ¿esto por qué? Porque, bueno, fui a fotocopiar y imprimí y me pareció esto. Sí, porque lo único que imprimí todo junto fue de nuestro classroom de didáctica. Y no sé. Me voy a fijar, pero no recuerdo. No, igual creo que yo solo lo imprimí o lo tengo acá y me quedó como diciendo, bueno, capaz que son para estos momentos en cuarentena, que uno como se siente aislado, no sé, otros tienen que ir a trabajar y demás, pero como están buenos porque son tipo salud al sol, como de relajación y demás, como dije, bueno, quizás lo dio porque el actor, antes de entrar en escena, puede hacer estos ejercicios para entrar en trance del personaje. O sea, hablo de cuando uno tiene que ir a actuar, ¿no? Ya la presentación, a la muestra, y digo, bueno, capaz que lo dio por eso, pero me quedé como, ¿no lo viste vos? Perdón. Creería que no. Pero todo es posible, ¿eh? Porque llega un momento en que el mareo es total.
Sí entiendo lo que decís, Federico, como si, qué hubiera pasado con la situación. Igual, generación de conductas hubo y hay permanentemente, ¿eh? Pasa que estamos tan acostumbrados a hablar en términos de acción que no elaboramos el concepto, no internalizamos el concepto de conducta, pero en realidad lo que tenemos son conductas. Sí, en el libro ese Lo que no se dice ya hay un planteo de estas cuestiones. Una duda, profe, vos en cuarto, estás en sistemas escénicos, no sé cómo se llama actuación 4. No, práctica escénica, pero no estoy. Práctica escénica no. No estoy en cuarto. Molesté hasta aquí. No, porque yo recordaba en Tecnicatura en el primer año donde vos nos mostrabas toda la estructura dramática y sacabas, pero creo que, pienso, ¿no? Que la exigencia quizás no era tan audaz como ya uno como recibido, digamos, cuando pasa toda la Tecnicatura o todo el profesorado que ya tiene como un proceso. Entonces, que bueno, capaz que Claudia está en el último año y todo esto que me está mostrando acá lo puedo rever, pero como con más el puñal, pero bueno. Investigarás vos, seguramente. Y con respecto al trabajo integrador, que yo soy medio ansioso, ¿cómo es? ¿Muy difícil? ¿Qué sé yo? ¿Cómo puedo saber si es muy difícil o no? ¿De qué depende la dificultad? Ay, del tiempo. Pero eso es dificultad de cada uno. Trataremos que no resulte difícil, que sea abordable, que lo puedan hacer. Lo que se tienen que dar tranquilos en ese sentido es que no les pediría nunca nada que no hayamos visto. Ni nada que no puedan resolver desde los materiales que les he ido brindando. Profe, ¿va a ser también la misma forma de evaluación, así 1 o 2, como en el trabajo anterior? La verdad es que esa fórmula, 1 o 2, en este contexto a mí me resolvió una manera de calificar. Como esta materia es de promoción por examen, lo que nosotros tenemos que tener es aprobado o desaprobado de la cursada. No dependen de una nota o sea, no dependen de un 7 para aprobar como una promoción directa. ¿Se entiende? Entonces, a mí me resolvió eso. Igual, yo pienso que la escuela nos dará alineamientos específicos al respecto, ¿eh?
Sí, nos habían comentado ya desde la dirección que lo transforman numéricamente después a todo. Seguramente, sí. Ay, qué miedo. ¿No vas a llegar a 4? O sea que Ay, no me volverías. digas eso, por favor. Te pregunté, no te lo dije. Volvería entonces a hacer un trabajo integrador del contenido. Sí. O sea, volveríamos a trabajar desde el contenido, aplicarlo en algún ámbito. Probablemente. Que me interesaría, sí, que más que desarrollar teóricamente conceptos, los apliquen. Pienso yo que lo voy a proponer a lo sumo la semana que viene para que tengan tiempo de desarrollar. No va a ser, no sé si alguien me preguntó si era así sincrónico, no creo. No creo porque son muchos ustedes para este método y la verdad es que yo al manejarme con el teléfono solo veo al que me habla. Yo sé que hay acá me figuran 42 personas, 41 porque una soy yo, ¿no? Bueno, pero yo no estoy escuchando y viendo a 41. Estoy viendo 4 o 5. Claudia, y una vez enviadas las dudas, ¿se despejarán solamente por Classroom o pensás que tenemos un encuentro más? Nosotros tenemos un encuentro más en 15 días, que a mí me parece que lo podemos hacer por este medio si a ustedes les queda más cómodo, porque yo no tendría más material que ofrecerles. O sea, no les voy a sumar más materiales del que ya tienen, que les di bastante. No todo lo que quisiera, pero bastante para el contexto. Bien, gracias Claudia. Por supuesto que si alguien está interesado en algún material y yo lo dispongo, no hacen más que pedirlo, ¿no? Pero hay una compañera que preguntó algo en el chat. A ver. No sabemos todavía el tema de si hay exámenes o no, y si en caso de haberlos, si serán este año o quedarán para marzo, no lo sabemos todavía. Porque también hay que responder a alineamientos que van más allá de la escuela. Bueno, Mariana. Profe, una duda, se me tilda un poco el internet, no sé si ya lo dijeron. ¿Cuántos encuentros nos quedan entonces? 1. Listo, gracias. Claudia, hay una cosa más. En uno de los escritos en Classroom, ofrecía más material sobre las evaluaciones, sobre el modo de evaluar. Les pasé. Además del video. Sí, pasé material, pasé un texto, creo. Ah, bien. Preguntarle al grupo de ustedes porque les mandé algo. Creo que lo iban a poner inclusive en Google Drive. Por eso, ¿pero lo subiste al Classroom o se lo diste a alguno de los chicos? O sea, porque no estábamos todos en... No, lo pasé por mail. Ah, bueno, listo, se lo pido a alguno de los chicos por Classroom. Porque la verdad que el otro día estábamos hablando con Camila sobre la autoevaluación y lo que uno consigue en los alumnos, utilizando distintos modos de evaluarlos y todo eso. Bueno, y estaba bueno si había un poco más de información.
Sí, algo ya ofrecí y puedo tener más todavía si quieren. Voy a pedirles a los chicos primero el mail que pasaste, la información que pasaste en el mail, y bueno, si no será suficiente te pido. Bueno. Gracias. A mí me parecía un concepto que era evaluación sumatoria. Eso es un concepto como ficticio, se puede poner que es un tipo de evaluación. De que el proceso de hacer mediante clases diferentes ejercicios y llegar a los objetivos de los estudiantes sea un modelo evaluativo correcto, de forma sumatoria, digo yo. Está bien dicho, quiero decir. No, el concepto es sumativa. Sí. Y sí, yo te quería preguntar... Es la que corresponde a calificación, digamos. A cierre de un proceso, ¿no? No, y lo único que, si vos decís que si me podés recomendar es, porque como no tuvimos práctica este año, viste que no pudimos hacer las prácticas, a mí lo que me estaría costando mucho sería la cuestión de las actividades, como que la profe nos dio, vos también nos diste ciertos pedagogos que dicen qué trabajar, más o menos a qué edad, cómo y demás, pero como que a mí me queda como la falta de imaginación a la hora de la ejercitación, como que siempre se me ocurren las mismas cosas o terminan los mismos recursos, y como muchas clases grabadas no hay, dije, bueno, capaz que algún nombre que diga, bueno, acá hay ejercicio para hacer con ciertos estudiantes. Eso no te lo voy a dar. Esta es una cuestión ideológica. No, manuales de ejercicios no. Yo lo que siempre planteo en este sentido es que hay como un recorrido que habitualmente hacemos cuando empezamos a dar clase, que primero recurrimos a nuestra propia experiencia. Entonces, hago un ejercicio, doy ese ejercicio. Hago un ejercicio, doy ese ejercicio. Error. Segundo, me voy a los manuales de juegos y me lo aprendo y lo doy. Error. ¿Por qué error? Porque cada grupo propone algo distinto desde su propia dinámica y desde su propia conformación. Para eso, cuando vos empezás tu planificación, lo primero que haces es un diagnóstico. El diagnóstico te da la información que después vos vas a volcar en el desarrollo que haces. Si vos tratás de aplicar el juego que alguien inventó para algo, no tenés el contexto en que esa persona inventó el juego, ¿no? Claro, yo lo digo por el hecho de que me pasaba de que al no tener ningún tipo de experiencia y al que no fuimos a observar, no pudimos hacer ninguna práctica. Y además dije, ay Dios, qué fondo, porque como las planificaciones son como medias ficticias, igual comprendo, Claudia, como que vos me estás queriendo decir que mi proceso también como docente, de que yo a medida que pase el tiempo y vaya conociendo grupos y vaya experimentando mi propia experiencia, esta vez como docente, voy a ir viendo qué ejercicios dar, cómo y cuándo. Ahora lo que me resulta difícil es porque es todo imaginativo, como que uno está, son llenos de supuestos haciendo una planificación, pero está bien. Comprendido. Sí, en este momento eso es lo que tenés, ¿no? Ahora, vos tenés seguramente algunos elementos sobre los que apoyarte para eso. Por ejemplo, tendrás conocimientos de psicología evolutiva. Vos sabrás, porque lo habrás leído, porque tendrás una clase, que hay ciertas actividades a las que en determinada franja de edad se puede acceder y otras que no. ¿No? Entonces, en función de eso podrás ver cómo lo manejás. Fíjense, nosotros estuvimos haciendo el análisis de los recursos socializados y en muchos de ellos dice el ejercicio pensado para primaria, secundaria, inicial. A ver, ¿cómo hacemos el mismo ejercicio
para todos esos niveles tan distintos, ¿no? Pero bueno, evidentemente esos hay que adaptarlos. Claro, Ahora, profe. Perdóname, de toda esa gama que te proponen en el ejercicio, ese que estás viendo, ¿a cuál corresponde? Es el original, ¿a cuál corresponde? Y después, ¿cuáles serían tus modificaciones, tus adaptaciones para lo otro? Perdón, ya te dejo, Flor. Lo que ustedes pueden hacer, lo que vos podés hacer, Jero, como ejercicio, siempre va a ser en el plano de la imaginación, pero lo que podés hacer como ejercicio es tomar alguna de esas propuestas y adaptarla a distintos encuadres que vos te plantees, ¿no? Sacalo de la virtualidad, y es pura imaginación, por supuesto. Sacalo de la virtualidad, pensá o armate cuál es el aula en el que esto ocurre, cuál es el escenario en el que se desarrolla, cuál es el ambiente propicio para que esa clase se produzca, qué tipo de estudiantes tenés, cuáles edades, con qué características, qué saben, qué no saben, y entonces pensá cuál sería la adaptación que harías de ese ejercicio. Sigue siendo ejercitación, pero bueno, ya que no tuvieron la posibilidad de probarlo en la práctica. Sí, creo que me lo debería pensar más como si fuera, no sé si está bien dicho, pero capaz que suena mal, de pensarme como actor que actúo a ser profesor un rato en mi casa y entonces así pensar estas planificaciones. Hasta que sea la hora de ser. Por ahora no me siento, por eso, todavía no me siento muy pollito recién nacido. Eso es lo que me pasa. Bueno, si te sentís pollito recién nacido, entonces tenés cuidado, protegete y protege a los posibles estudiantes con los que trabajes y hasta que no te sientas en condiciones no vayas a trabajar a la escuela. No, es más, por eso nunca lo hice, porque ya con terminar la tecnicatura podía ir y decidí que no, porque no había herramientas pedagógicas en toda la carrera, así que no, me pareció que no debía. Exactamente. Ahora, bueno, pero esto ya depende también de cada uno, ¿no? Yo creo que, bueno, cada uno sabe con qué herramientas cuenta, cuál es la experiencia que quiere hacer, y tiene que hacerse responsable de eso. También consideren que ustedes el año que viene tienen un año más de trabajo y entonces van a tener, yo creo que va a estar un poquito más normalizado y algún tipo de acercamiento a la realidad van a tener, ¿no? Sí, gracias Claudia por el consejo. Voy a pensarlo así. En principio, mira, los vas a proteger a los chicos, pero básicamente te vas a proteger vos. Sí, el miedo lo tengo yo, no lo tienen los estudiantes que no me conocen. Lo que sí tenés que tener claro en todo caso es que cuando vayas a plantar, hoy podés hacer este ejercicio que decís, me imagino que soy profesor, juego al personaje, pero tenés claro que cuando vos vayas frente al grupo, estés al frente del aula, no sos actor, sos profesor. Tu rol es distinto, tus funciones distintas, tus acciones son distintas, tu lugar de ubicación es distinto. Sí, soy yo.